narrado por Lucía, 39 años, Salamanca. El día que me besó en el ascensor, llevaba puesto el anillo de bodas. No el mío, el suyo. Fue un viernes por la tarde. Llovía en Valladolid, y habíamos salido tarde de una reunión que se alargó más de la cuenta. Éramos los últimos en la oficina y bajamos juntos al garaje. Estábamos cansados, hambrientos y empapados. No sé si fue por el silencio, la cercanía, o por las miradas que ya no eran tan profesionales desde hacía semanas, pero en cuanto se cerraron las puertas del ascensor, me besó. Y yo le devolví el beso. Así, sin pensarlo. Sin culpa, en ese momento. Solo deseo, solo ese instante robado. No sé si fue el sonido de la lluvia golpeando contra el cristal, o el maldito temblor en mis piernas lo que me trajo de vuelta a la realidad. Porque apenas se separó, me miró con esa mezcla de miedo y emoción que tienen los hombres que saben que han cruzado una línea. Me acerqué al botón de emergencia, lo apreté con el codo por error, sonó una alarma leve, y disimulamos como si nada hubiera pasado. Pero ya había pasado. Y lo peor, quería que volviera a pasar. No me lo esperaba de mí. Nunca fui esa clase de mujer. Si alguna vez lo fui, lo enterré hace años, entre pañales, reuniones escolares y cenas sin conversación. Llevo 12 años casada con Javier. Nunca me ha pegado un grito, ni ha llegado tarde, ni me ha mentido, que yo sepa. Es un buen hombre. Un padre atento. Pero no me mira como Nacho me miró ese día. Y lo peor de todo es que, al llegar a casa, aún con los labios húmedos y la cara ardiendo, me encontré a Javier en la cocina. Había hecho lentejas. Me preguntó cómo fue el día. Y yo mentí. Me serví un plato, besé a mi hijo en la frente, y hablé del tráfico, del cliente nuevo, de una compañera embarazada. Todo menos de lo único que tenía en la cabeza, ese beso. Ahí empezó todo. No con un mensaje sospechoso. No con una llamada a deshoras. Empezó con un ascensor, una lluvia tonta, y un anillo de bodas ajeno brillando en el reflejo del acero. Durante semanas, me prometí que no se repetiría. Que solo fue un desliz, un impulso. Pero el cuerpo tiene memoria. Y el mío recordaba ese momento cada vez que lo veía en la oficina. Cada vez que me tocaba el hombro para llamarme la atención. Cada vez que me decía tú puedes con todo, Lucía, con esa sonrisa ladeada que no sabía si era admiración o algo más. Y lo peor no fue la culpa. Fue que no sentí ninguna al principio. La primera vez que Javier sospechó de algo fue un sábado por la mañana, cuando decidió pasar por sorpresa por mi trabajo. No lo hizo por desconfianza, o eso me dijo después, sino porque había terminado antes en su oficina y pensó que podíamos comer juntos. Yo no sabía que iba a aparecer. Aquella mañana estaba en Valladolid, en una sesión de fotos con el equipo. Nacho estaba allí también, por supuesto. Habíamos pasado una noche intensa unos días antes en un hotel, aprovechando un evento fuera de la ciudad, y aunque prometimos mantener las distancias, ninguno de los dos lo estaba cumpliendo. Éramos discretos, o eso pensábamos. Llegaba a la oficina con el pelo suelto cuando normalmente lo recogía, él me traía café con una nota debajo del vaso, y nos cruzábamos miradas demasiado largas que cualquier persona con ojos podía notar. Pero cuando estás dentro de algo así, no ves nada más. Crees que nadie lo percibe, que controlas la situación, y que todo está perfectamente medido. Esa mañana, Javier entró por la puerta de cristal de la agencia justo cuando Nacho estaba agachado a mi lado revisando unas fotos en la pantalla del ordenador. Su voz me sobresaltó. Te pillo ocupada, dijo con esa calma suya que, en otros tiempos, me tranquilizaba y ahora me heló. Me giré tan rápido que casi tiré el café. Nacho se levantó enseguida y le tendió la mano, con esa educación automática de quien intuye el peligro pero no sabe si ya es demasiado tarde.
Hola, soy Nacho, compañero de Lucía. Javier le devolvió el saludo, aunque con esa rigidez que no le había visto nunca. Me miró un segundo, solo uno, y noté cómo su expresión cambiaba. No hizo falta que dijera nada. Su mirada lo dijo todo. Comimos los tres juntos, porque no había forma elegante de rechazarlo sin levantar sospechas, y fue la hora más larga de mi vida. Hablamos del trabajo, del tráfico, del precio de la gasolina. Javier sonreía, pero apenas probaba la comida. Nacho fingía normalidad, aunque no paraba de mover el pie bajo la mesa. Yo me limité a responder preguntas, fingiendo naturalidad, pero cada palabra me pesaba como si estuviera midiendo el tiempo entre una mentira y la siguiente. Cuando terminamos, Javier insistió en acompañarme al coche. Me dio un beso en la mejilla y dijo: te veo más seria últimamente. Yo respondí que estaba cansada, pero su mirada me dejó claro que no me creía del todo. Durante los días siguientes, Javier cambió. No me lo dijo directamente, pero algo en su manera de estar conmigo era distinto. Me observaba más, me preguntaba cosas que antes ni le interesaban. Me pedía los horarios de mis reuniones, quería saber con quién comía. No lo hacía con rabia, sino con ese tono tranquilo que me ponía más nerviosa todavía, porque sentía que estaba reuniendo piezas. No hubo gritos, ni escenas. Solo silencio y una presencia incómoda en cada conversación. Una tarde llegó a casa antes de tiempo. Yo aún no había vuelto del trabajo y él se quedó esperando. Cuando entré, me lo encontré en el sofá con el portátil en las rodillas. Tenía puesta una de las presentaciones de la agencia. En una de las fotos del evento aparecía Nacho. No había nada incriminatorio, solo estábamos los dos en la misma mesa, pero la forma en que lo miraba en esa imagen lo delataba todo. ¿Ese es el tal Nacho?, me preguntó sin levantar la voz. No supe qué decir. Sí, es el del equipo de diseño, respondí, y me senté frente a él intentando sonar tranquila. Me he dado cuenta de que últimamente sonríes distinto cuando hablas del trabajo, dijo, sin mirarme, todavía observando la pantalla. Y te arreglas más. No te lo reprocho, pero lo noto. Me quedé callada. No era capaz de inventar nada convincente. Lucía, no soy idiota. Sé reconocer cuando algo cambia. Se levantó, cerró el portátil y se apoyó en la pared. Solo quiero que me digas si hay alguien más. Su voz no tembló, pero la respiración sí. Negué, no porque creyera que me iba a creer, sino porque decir la verdad en ese momento me parecía imposible. No, Javier, te lo juro, no hay nadie. Era una mentira evidente, pero él no reaccionó como esperaba. No gritó, no golpeó nada. Solo asintió despacio, como si confirmara algo que ya sabía desde hacía tiempo. Vale. Pues a lo mejor soy yo que me hago ideas. Igual estoy paranoico. Se giró y se fue al dormitorio. Me quedé sentada en el sofá, escuchando cómo abría los cajones y cerraba la puerta del baño. Esa noche no durmió conmigo. Durante la semana siguiente, apenas hablamos. Javier salía temprano y volvía tarde. No preguntaba nada, pero el silencio lo decía todo. Un martes, mientras preparaba la cena, me dijo sin mirarme: he invitado a Nacho a cenar este viernes. Así lo conozco bien. Sentí que se me cayó el alma al suelo. ¿Qué?, le respondí, intentando no sonar nerviosa. Sí, ya que trabajáis tanto juntos, quiero ponerle cara al que te roba tantas horas. Sonrió al decirlo, pero era una sonrisa cortante, vacía. Intenté buscar una excusa, pero no encontré ninguna que sonara razonable. Así que el viernes, a las 9, Nacho estaba sentado en nuestra mesa del comedor. Fue una cena tensa, casi insoportable. Javier estaba impecable, demasiado amable. Le servía vino,
Le hacía preguntas sobre la agencia, sobre su familia. Nacho intentaba mantener la compostura, pero el sudor en su frente lo delataba. Yo apenas probé la comida. Cuando terminé de recoger los platos, Javier se ofreció a acompañarlo hasta la puerta. Estuvieron hablando unos minutos en el portal. No sé qué se dijeron, pero cuando volvió, cerró la puerta despacio y se quedó mirándome en silencio. ¿Tú crees que soy idiota?, preguntó al fin. No, Javier. Pues me lo estás haciendo pasar por uno. Entonces fue cuando todo se desmoronó. No lo negué más. No podía. Sí, dije, con la voz baja, apenas audible. Sí, pasó algo. No supe si esperaba que me insultara o que me echara, pero se quedó quieto, respirando hondo, con las manos en los bolsillos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó sin apartar la vista. Un par de meses, respondí. ¿Y piensas seguir viéndolo? No supe qué decir. No lo sé. Javier asintió y se fue a la cocina. Escuché cómo abría la nevera, sacaba una cerveza y la apoyaba sobre la mesa. No entiendo en qué momento dejé de bastarte, dijo, sin mirarme. Teníamos una vida tranquila, sin dramas, y de repente me encuentro con esto. Me acerqué, intentando decir algo, pero no me dejó. No quiero escucharte ahora. No digas nada que luego te arrepientas. Se levantó y salió al balcón. Esa noche dormí en el sofá. No hubo gritos ni discusiones, pero el silencio pesaba tanto que me costaba respirar. A la mañana siguiente, cuando fui a despertar a Marcos, él ya estaba vestido. Papá me ha llevado al cole temprano, me dijo. Javier no volvió hasta muy tarde. Me dejó una nota en la mesa, no te preocupes por la cena. No quiero hablar todavía. El domingo por la tarde me pidió que saliéramos a caminar. Lo hice, aunque sabía que era una trampa emocional, una forma suya de mirarme a la cara y entender si lo que habíamos tenido aún existía en algún rincón. Caminamos por el parque sin hablar casi nada. En un momento, se detuvo y dijo, yo puedo perdonar muchas cosas, Lucía, pero no que me mientas en la cara. Y se fue andando hacia el coche, dejándome sola en el banco. A partir de ahí todo se volvió rutina mecánica. Dormíamos en la misma casa, pero ya no compartíamos vida. Lo que más me dolía no era haber sido descubierta, sino darme cuenta de que, al final, Javier no necesitó revisar un teléfono, ni seguirme, ni buscar pruebas. Le bastó mirarme una vez a los ojos para saberlo. Y, aunque no me lo dijo directamente, supe que estaba planeando algo. Se le notaba en la calma exagerada, en la forma en que ordenaba sus cosas, en cómo de repente empezó a sonreír de nuevo, como si hubiera encontrado una idea para vengarse sin gritar, sin discutir, sin mancharse las manos. Yo todavía no sabía cómo, pero él iba a hacerme pagar cada minuto de silencio, cada mentira, cada beso escondido. Todo explotó el martes por la noche. Javier volvió del trabajo con una calma tan extraña que me puso nerviosa desde el primer segundo. No preguntó si había hecho la cena, no saludó a Marcos, no se quitó los zapatos al entrar, como hacía siempre, simplemente dejó las llaves sobre la mesa del pasillo, colgó la chaqueta y se sentó en el sofá sin decir palabra. Yo estaba en la cocina, revolviendo una salsa que ni siquiera sabía si él iba a probar, cuando escuché cómo subía el volumen de la televisión más de lo habitual. Me acerqué, con el plato en la mano, y le pregunté si quería cenar ya o prefería esperar un poco. No me respondió de inmediato. Solo después de un rato, con los ojos fijos en la pantalla, dijo, puedes dejar el plato en la mesa. No tengo hambre. No supe si insistir o no. Lo dejé ahí y volví a la cocina, pero no podía quedarme quieta. Algo me decía que esa noche iba a pasar algo, y no me equivocaba. Pasados unos minutos, escuché que Javier apagaba la televisión y caminaba hacia el dormitorio. Respiré hondo,
Dejé el trapo de cocina sobre la encimera y lo seguí. Al entrar, me lo encontré sentado en el borde de la cama, mirando hacia la pared. Entonces dijo, necesito saberlo todo. Sin rodeos. Sin teatro. No tengo paciencia para excusas. Me quedé de pie, con las manos juntas, como si fuera una niña esperando un castigo. No dije nada. Él tampoco me miró. Continuó, quiero saber si fue solo una vez, si fue solo sexo, si te enamoraste, si pensaste en irte, si pensaste en llevarte a nuestro hijo contigo. Quiero saber en qué momento empezaste a mentirme. Sabía que no podía seguir ocultando nada. Me senté en la silla frente al escritorio y empecé a hablar, sin orden, sin guión, solo solté todo lo que venía aguantando desde hacía semanas. Le conté que empezó con un beso, que no fue planeado, que no lo busqué, pero tampoco lo rechacé. Le dije que la primera vez que dormimos juntos fue en el hotel durante una reunión en Madrid, que no usé protección, que no pensé en él, ni en Marcos, ni en nadie. Le confesé que me gustó, que lo repetí, que hubo mensajes, fotos, llamadas fuera de horario. Le dije que no fue amor, que no pensaba dejarlo, que no fue un plan ni un escape, solo una mierda de aventura que se me fue de las manos. Cuando terminé, él seguía sin moverse. Solo dijo, gracias por no mentirme más. Aunque ya es tarde. Entonces se levantó, abrió el armario y empezó a sacar ropa. Metió algunas camisas en una mochila, 2 mudas, su cepillo de dientes, el portátil. Yo no dije nada. No sabía si debía detenerlo o dejarlo hacer. Le pregunté si se iba de casa. Me respondió que no. No soy yo el que tiene que irse. Esta es mi casa. Mi hijo duerme en la habitación de al lado y yo no soy el que se metió con alguien más. Tú verás qué haces. Me levanté. Me acerqué despacio. Le pregunté si podíamos hablar más, si podía explicarle las cosas con calma. Se giró, me miró por primera vez en días y dijo algo que me dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. No quiero explicaciones. Las explicaciones sirven cuando todavía hay algo que arreglar. Yo ya no quiero arreglar nada contigo. Me fui al salón, apagué todas las luces menos una y me senté en el suelo, en silencio. No sabía qué hacer con todo lo que estaba sintiendo. No lloré. No aún. Estaba demasiado confundida, y en el fondo, sentía que algo más estaba por venir. No era solo su reacción. Era su tono, su manera de moverse por la casa, la forma en la que estaba preparando todo como si tuviera algo planeado. Al día siguiente se comportó como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano, preparó el desayuno para Marcos, lo llevó al colegio, volvió, se duchó y salió a trabajar. No me habló en ningún momento. Ni una palabra. Al volver, dejó una hoja doblada sobre la mesa del salón. Pensé que era una carta, pero no. Era una copia del contrato de alquiler de un piso en la otra punta de la ciudad, a mi nombre. Ya lo había firmado. También había solicitado el cambio del empadronamiento y tenía los papeles preparados para llevarlos al ayuntamiento. Todo sin consultarme. Esa noche lo enfrenté. Le pregunté qué pretendía con todo eso. Me respondió, lo que tú deberías haber hecho desde el principio. Tomar decisiones. Me dejó sin palabras. Seguía con esa calma que me ponía nerviosa, que no sabía si era resignación o venganza. Le dije que no podía irme así, que Marcos no entendería nada. Se encogió de hombros y dijo, a Marcos le diremos la verdad. Que mamá necesita un tiempo para pensar, que va a vivir en otro sitio por un tiempo. Tú eliges cómo lo manejas. Pero el piso está listo. Puedes mudarte cuando quieras. Le pregunté si eso era un castigo, si quería verme arrastrándome o rogándole que me dejara quedarme. Me miró sin pestañear.
No quiero verte. Ese es el punto. No me interesa tu arrepentimiento. Te vas porque no quiero vivir contigo. Así de simple. Volví a sentarme en el suelo, como la noche anterior. No sabía si estaba en shock o si simplemente me lo merecía. Pensé en mis amigas, en lo que dirían si les contaba todo. Pensé en Nacho, en cómo desaparecería de mi vida sin hacer ruido, como los cobardes. Pensé en Marcos, en lo que podía hacerle todo esto, en lo que diría el día que le contáramos. Pero sobre todo pensé en mí, en cómo había destruido mi propia casa sin siquiera tener un plan. El viernes recogí algunas cosas y me fui al piso nuevo. Era frío, impersonal, pero estaba limpio, recién pintado, con muebles nuevos. Javier se había encargado de todo. Incluso había dejado una cesta de bienvenida con café, galletas y papel higiénico. Todo bien organizado, como si se tratara de una mudanza por trabajo. Nada de emoción. Pura logística. Pasé el fin de semana sola. No llamé a nadie. No salí. Solo me quedé allí, sintiendo el silencio, escuchando como cada ruido del nuevo piso me recordaba que estaba ahí por decisión de otro. Ni siquiera había tenido la oportunidad de luchar por quedarme. Javier ya había decidido que yo debía irme. Me había echado sin alzar la voz, sin insultos, sin humillarme en público. Pero lo había hecho con una frialdad tan medida que dolía más que cualquier escándalo. Aún no sabía qué sería lo siguiente. Solo que él tenía el control de la situación. Y que lo siguiente que hiciera no iba a ser casual. La venganza de Javier empezó sin avisar. Yo creí que lo peor ya había pasado, que me había echado y con eso bastaba. Pero lo que vino después fue otra cosa. Lo primero que noté fue que no podía acceder a nuestra cuenta conjunta. Había cambiado las claves de todo, y cuando lo llamé para preguntarle, me contestó sin alterarse que había pasado el dinero a otra cuenta hasta que se aclararan las cosas. Intenté mantener la calma, pero cuando fui al banco y vi que también había retirado mis ahorros, supe que no era una reacción impulsiva. Era un plan. Lo había preparado todo con precisión. Me dejó con lo justo para pagar el alquiler del piso y el supermercado una semana. Llamé a mi amiga Laura para pedirle que me prestara algo de dinero, y aunque no me hizo muchas preguntas, su tono cambió. Era como si ya supiera algo que yo no. Esa noche la pasé dándole vueltas a lo que estaba pasando. Javier no era un hombre vengativo. Nunca lo había sido. Pero esa calma suya se había convertido en una forma de castigo. No necesitaba gritar ni destruir nada. Simplemente me estaba borrando de su vida paso a paso. Al día siguiente fui a recoger a Marcos al colegio, como acordamos que haría cada 2 días. Cuando llegué, la profesora me pidió que esperara un momento. Me hizo pasar a una sala pequeña y me entregó un sobre. Dentro había una copia del acuerdo temporal de custodia que Javier había presentado en el juzgado. Sin decirme nada. Sin avisarme. Me quedé helada. Había solicitado que Marcos viviera con él de forma permanente y que yo pudiera verlo solo los fines de semana. Cuando salí del colegio, lo llamé. Me contestó enseguida. ¿Qué es esto, Javier?, pregunté intentando no gritar. Es lo que toca, Lucía. No puedo confiar en que estés centrada ahora. Marcos necesita estabilidad. ¿Y me lo comunicas con un papel en el colegio? Preferí hacerlo así para evitar discusiones. No quiero más escenas. ¿Y tú crees que esto es justo? Lo justo era que no me mintieras durante meses. Esto es consecuencia. Me colgó sin decir adiós. Esa noche lloré por primera vez desde que todo empezó. No solo por lo que estaba perdiendo, sino por la forma en que lo estaba perdiendo. No había gritos ni insultos, solo una especie de castigo ordenado, legal y perfectamente ejecutado.
Al día siguiente fui a hablar con un abogado, un hombre que apenas conocía, y cuando le expliqué lo que estaba pasando, me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Me dijo que Javier se había adelantado en todo, que había presentado pruebas de conducta inapropiada y que mi caso estaba en desventaja. Yo no entendía de qué pruebas hablaba, pero cuando me enseñó las copias del expediente, se me vino el mundo abajo. Javier había recopilado correos, mensajes y fotos. No eran míos, eran de Nacho. Había conseguido acceso a sus redes y había descargado las conversaciones en las que hablábamos. Las había presentado como evidencia de que había sido una relación prolongada y no un error puntual. Además, había una declaración de una compañera de la agencia diciendo que había sospechado de nosotros desde hacía meses. No sé cómo lo había hecho, pero lo había hecho bien. Cuando salí del despacho del abogado, tenía el cuerpo frío y una sensación de vacío total. Intenté hablar con Nacho esa misma tarde, pero no me respondió las llamadas. Fui hasta la agencia y me dijeron que había pedido el traslado a otra ciudad. No había dejado ni una nota ni un mensaje. Me quedé de pie frente a la entrada, observando a la gente entrar y salir, y por primera vez entendí que estaba sola. Ni pareja, ni marido, ni hijo a mi lado. Solo las consecuencias. Durante la semana siguiente recibí varios mensajes de Javier, todos cortos, todos administrativos. Fechas para recoger a Marcos, horarios de visita, cuentas pendientes de la casa. Nada más. Cada mensaje era un recordatorio de que ya no era su esposa, solo una gestión más en su agenda. El viernes, cuando fui a buscar a mi hijo, me abrió la puerta su madre. Nunca nos habíamos llevado mal, pero esa tarde me miró como si fuera una extraña. Me dijo que Javier no estaba, que había tenido que salir, pero que Marcos estaba preparado. El niño salió con su mochila, me abrazó con fuerza y me preguntó por qué papá no quería que durmiera conmigo más días. No supe qué responder. Le dije que era temporal, que pronto estaría todo bien, aunque yo misma no lo creía. El domingo, cuando lo devolví a casa, Javier me pidió que subiera un momento. Me hizo pasar al salón, donde había varios papeles sobre la mesa. Quiero que firmes esto, dijo, señalando el documento. Era un acuerdo para vender el piso en el que habíamos vivido. Ya no tiene sentido mantenerlo. Yo me quedaré con mi parte y tú con la tuya. Lo mejor es cerrar todo rápido. Le dije que no quería firmar nada en ese momento, que necesitaba pensarlo. Me respondió, puedes pensarlo, pero firmarás igual. No te conviene alargarlo. Esa frialdad me desconcertaba más que cualquier pelea. No sabía si lo hacía para castigarme o si simplemente ya no le importaba nada. 2 días después, Laura me llamó. No para preguntarme cómo estaba, sino para decirme que había oído rumores. Al parecer, Javier había ido a hablar con los padres de algunos amigos de Marcos y les había contado todo. Sin exagerar, sin insultar, solo los hechos, que yo había tenido una relación con un compañero de trabajo y que por eso había decidido separarse. Lo dijo con esa serenidad que lo hacía creíble. Nadie dudó de su versión. En cuestión de días, todo el mundo lo sabía. En el colegio, en el vecindario, incluso en mi trabajo. En la agencia comenzaron a mirarme distinto. Ya no era la jefa del proyecto. Era la mujer que había arruinado su matrimonio con un compañero. Fui a hablar con mi jefe, pero él ya estaba al tanto. Dijo que prefería apartarme un tiempo, que era mejor para todos. No me despidió, pero me dejó sin proyectos importantes. Mi puesto seguía existiendo, pero ya no tenía valor. Javier había conseguido aislarme sin levantar la voz, sin tocarme, sin insultarme. Solo con acciones pequeñas, precisas, ordenadas. Cada paso era una pieza de un castigo que parecía diseñado para no dejarme respirar. El viernes siguiente tuve que verlo otra vez por el tema del colegio.
Me pidió que lo acompañara a una reunión con la orientadora. No sé si lo hizo para mantener las apariencias o para seguir humillándome, pero fui. Durante toda la reunión habló de Marcos como si yo no estuviera allí. Se refería a mí en tercera persona, decía cosas como su madre necesita adaptarse o ella está pasando un proceso complicado. La orientadora me miraba con incomodidad. Cuando salimos, lo enfrenté. Le dije que no podía seguir tratándome como si fuera una desconocida. Él me respondió, eso es lo que eres ahora. Una persona con la que comparto un hijo, nada más. Me marché sin decir palabra. Cuando llegué al piso nuevo, había un sobre en el buzón. Dentro había una carta del banco informando de que Javier había cancelado la tarjeta secundaria que usaba. No tenía acceso a nada. Ni al coche, ni al seguro médico, ni a la cuenta familiar. Todo estaba a su nombre. Me había dejado fuera de todo, y lo peor era que lo había hecho dentro de la ley. Esa noche lo llamé una última vez. Le dije que entendía su enfado, que no buscaba perdón, pero que necesitábamos parar. Que no podía seguir destruyendo cada cosa que me quedaba. Hubo silencio al otro lado. Finalmente respondió, yo ya paré. Solo estoy ordenando lo que tú rompiste. Colgó. Me quedé sentada en la cama, mirando la pared blanca del piso vacío, y por primera vez comprendí lo que era realmente la venganza. No era un grito ni una pelea. Era la indiferencia. Era borrar a alguien de su vida sin ruido. Javier lo había hecho. Me había borrado sin una sola palabra fuera de lugar. Y lo había hecho tan bien que hasta yo empezaba a dudar de si alguna vez había sido parte de su vida. Pero mientras lo pensaba, supe que todavía faltaba algo. Ese tipo de hombre no deja las cosas a medias. Y yo aún no había recibido el último golpe. El último golpe llegó como esperaba, no con violencia ni con escándalo, sino con precisión quirúrgica. Fue un martes por la mañana, cuando recibí una notificación del juzgado. Javier había iniciado el trámite para solicitar la custodia total de Marcos de forma permanente. No compartida, no alterna. Total. En la solicitud, adjuntaba todo lo que había presentado previamente, pero ahora sumaba informes de una psicóloga que había estado viendo al niño durante varias semanas sin que yo lo supiera. Había llevado a Marcos a consulta sin decirme nada, con autorización del colegio y respaldo legal porque era su tutor principal temporal. El informe decía que el niño mostraba signos de inestabilidad emocional cada vez que se mencionaba el traslado al piso nuevo, que manifestaba ansiedad al hablar de cambios y que asociaba la separación con algo negativo. Yo no fui mencionada de forma directa en el informe, pero el mensaje era claro. Javier estaba construyendo la idea de que estar conmigo no era lo mejor para nuestro hijo. Cuando le pedí que nos viéramos, accedió sin problemas. Me dijo que pasara por casa esa misma tarde. No me pidió que nos viéramos en un sitio público, no quiso evitar el encuentro. Me abrió la puerta como si nada. Marcos estaba con su madre. Me hizo pasar al salón. Todo seguía igual, los muebles en su lugar, las fotos familiares aún en las estanterías, incluso mi bata colgada en la parte interior de la puerta del baño. Me senté en el sofá. Él lo hizo en el sillón frente a mí. No ofreció café ni agua, no fingió cordialidad. Ya lo leí todo, le dije. Así que vas con todo. Sí, respondió sin levantar la voz. Creo que no hay nada más que esperar. Estás cruzando una línea, dije intentando mantener la calma. Una cosa es que estemos separados. Otra es que quieras apartarme completamente de mi hijo. Yo no lo aparté de nadie. Solo estoy protegiéndolo de lo que tú decidiste hacer con tu vida. No puedes quitarme a mi hijo como castigo. Esto no es un castigo, Lucía. Es una consecuencia. No eres estable. Estás en un piso que apenas puedes pagar, sin trabajo fijo,
sin red de apoyo. No tienes nada que ofrecerle ahora que sea mejor que lo que tiene aquí. Me quedé en silencio. Tenía razón. Pero eso no justificaba todo lo que estaba haciendo. Yo no era una madre negligente. Había cometido un error, sí, uno grave, pero no había dejado de ser su madre. Marcos me necesita, dije más bajo. Tú lo sabes. Sí, te necesita. Pero también necesita paz. Y no la tiene contigo. No ahora. ¿Y cuándo sí? ¿Cuándo tú decidas que ya he pagado suficiente? Cuando empieces a construir algo de nuevo. Cuando dejes de pensar que todo gira alrededor de ti. ¿Y tú no estás haciendo lo mismo? No. Yo estoy haciendo lo que tú no tuviste el valor de hacer. Tomar decisiones. Tú estás haciendo daño a propósito. No. Estoy cerrando una etapa. Tú la rompiste. Yo solo estoy sellando la puerta para que no se vuelva a abrir. ¿Y por qué no me dejaste intentar arreglarlo? ¿Por qué no diste espacio a hablar, a entender, a recomponer algo? Porque ya no quiero entenderte. Lo intenté. Lo hice durante años. A veces creo que hasta te perdoné antes de que me lo pidieras. Pero luego seguiste mintiendo. Y no estoy hecho para vivir con una persona a la que no respeto. ¿Y crees que después de todo esto, Marcos no lo va a notar? Claro que lo va a notar. Pero también va a notar que tiene a un padre que lo protege. Tú, cuando decidiste acostarte con ese tipo, pensaste en ti. Yo, ahora, pienso en él. Esa es la diferencia entre tú y yo. Me levanté. No podía seguir escuchándolo sin que me temblaran las manos. Lo miré directamente, buscando algo, cualquier señal de humanidad, un resquicio de cariño, de dolor, de nostalgia, pero no encontré nada. Solo una determinación dura, inflexible. ¿De verdad ya no queda nada? Pregunté. Queda un hijo en común, respondió. Y obligaciones legales. Nada más. Yo no fui solo una traición. Fui tu mujer. Tu compañera. Tu amiga. Y por eso mismo te dije todo esto de frente. Porque te debía al menos una última conversación con la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Nos veremos en el juzgado como enemigos? No tengo intención de pelear. Solo quiero ganar. ¿Y si el juez no te da la custodia total? Entonces seguiré. No me voy a detener. Me giré y salí del salón sin despedirme. Cerré la puerta con la misma suavidad con la que él me había abierto. En la escalera, sentí que algo en mí se había roto definitivamente. No solo mi orgullo, que ya estaba destrozado, sino esa parte de mí que todavía tenía la esperanza de que todo esto fuera solo una etapa. No lo era. Javier no me odiaba. Pero ya no me quería, y eso era peor. Porque el odio a veces se calma. La indiferencia no. Esa noche no dormí. Me pasé las horas escribiendo en una libreta, algo que no hacía desde el instituto. Anoté todo lo que había dicho, lo que yo había respondido, lo que no pude decir. Pensé en cómo defenderme, en cómo presentar mi versión, en cómo explicar ante un juez que sí, cometí un error, pero que eso no me quitaba el derecho a ser madre. Escribí hasta que se hizo de día. Al amanecer, fui al baño, me miré en el espejo y decidí que iba a luchar. No por recuperar a Javier, eso ya no tenía sentido, sino por recuperar el respeto de mi hijo. Sabía que el proceso sería lento, que tendría que empezar desde abajo, que todo estaría en mi contra al principio. Pero no iba a dejar que él decidiera que yo ya no era válida. Aunque me hubiera quitado todo, aunque me hubiera borrado de su vida, aún me quedaba la posibilidad de reconstruirme. Y esa parte no dependía de él. Dependía de mí.
Cuando fui a recoger a Marcos ese fin de semana, me abrió la puerta con una sonrisa tímida. Me abrazó fuerte y me dijo que tenía ganas de dormir conmigo. Javier lo dejó salir sin decir una palabra. Me lo llevé en silencio, agarrándole fuerte de la mano. Esa noche, mientras él dormía en el sofá de mi pequeño piso, entendí que aún tenía algo por lo que pelear. Y lo iba a hacer. Sin dramatismos. Sin rogar. Sin victimismo. Pero con la misma frialdad con la que él me enseñó que se puede destruir una vida. Ahora yo iba a aprender a reconstruir una. Pasaron 3 meses desde la última conversación con Javier. En ese tiempo no volvimos a hablar más allá de lo estrictamente necesario, los intercambios para coordinar a Marcos o los mensajes secos con horarios. Todo lo demás estaba congelado. Yo seguía en el piso pequeño, sin tocar nada, con las mismas cajas en una esquina del comedor, sin decorar las paredes ni cambiar las bombillas que parpadeaban. No porque no tuviera tiempo, sino porque todavía no me sentía parte de ningún sitio. Estaba ahí, pero no vivía ahí. Era una especie de espera, como si aún creyera que todo podía volver atrás aunque supiera que no. Durante esos 3 meses trabajé por horas desde casa. La agencia no quiso reincorporarme por completo, pero me daban tareas pequeñas, encargos que podía hacer a distancia. No era suficiente para mantenerme, así que empecé a traducir textos para una editorial que conocía desde antes. No lo hacía por gusto, pero necesitaba el dinero y, más que eso, necesitaba llenar las horas. Las tardes con Marcos eran lo único que sentía como algo real. Venía cada fin de semana y una tarde entre semana. Al principio estaba callado, más serio de lo habitual, pero poco a poco volvió a soltar preguntas, a pedirme que viéramos una película juntos, a contarme qué hacían en clase. Nunca mencionaba a su padre. Yo tampoco lo sacaba en las conversaciones, no por rencor, sino porque había comprendido que hablar de Javier era como volver a abrir una herida que el niño intentaba cerrar a su manera. No preguntaba por qué ya no vivíamos juntos, pero se notaba que lo entendía. Una tarde, mientras hacíamos deberes, me dijo que un compañero del colegio también vivía solo con su madre y que no pasaba nada. No supe qué responder, solo asentí y le revolví el pelo. Fue el comentario más directo que hizo sobre la separación. Las visitas a la psicóloga se convirtieron en rutina. No porque yo lo necesitara, o eso creía al principio, sino porque el abogado me lo recomendó para mostrar voluntad en el proceso de custodia. Al principio fui con desgana, como si fuera una obligación más. Pero a medida que pasaban las sesiones, empecé a hablar con más libertad. Al principio hablaba de Javier, del proceso, de la forma en que me había desarmado sin levantar la voz. Luego empecé a hablar de mí, de cómo llegué a ese punto, de las cosas que había ignorado durante años. No me justificaba, no buscaba que alguien me dijera que lo que hice no fue tan grave, pero necesitaba entender por qué había elegido escapar con alguien como Nacho en lugar de enfrentar los vacíos dentro de casa. Una mañana recibí la llamada del abogado. Me dijo que el juez había rechazado la solicitud de custodia exclusiva de Javier. No me dio la victoria completa, pero sí una que me permitió respirar, custodia compartida. Semanas alternas, decisiones conjuntas, ningún traslado sin consenso. El fallo venía acompañado de una advertencia clara. Si alguno de los dos interfería con el vínculo del menor con el otro progenitor, se revisarían las condiciones. Javier no apeló. No me llamó para discutirlo. No mandó ningún mensaje. Simplemente aceptó. Fue su manera de reconocer que, aunque ganara en lo simbólico, no podía seguir borrándome de la vida de nuestro hijo. Ese día me senté sola a comer por primera vez en meses sin sentir ese nudo en el estómago. No era felicidad, pero sí algo parecido a paz. No había victoria, pero sí la sensación de que, al menos, algo había terminado. La primera vez que nos vimos después del fallo fue en el parque.
Quedamos para que Marcos pudiera jugar un rato y cada uno llevarlo después. Javier llegó puntual, vestido como siempre, serio, con gafas de sol. No dijo nada al verme, solo saludó con la cabeza. Nos sentamos en bancos distintos, a varios metros. Cuando se acercó la hora, me levanté y fui hacia él. Quiero hablar, le dije sin rodeos. Habla, respondió sin moverse. No quiero pelear más. Ya está. Esto es lo que hay. Eso lo dijiste la noche que te fuiste. Pero no era verdad. Tenías razón en todo lo que hiciste. No te lo voy a discutir. Pero ya no quiero seguir arrastrando este peso. No me interesa tu perdón. No busco eso. Solo quiero que las cosas con Marcos sean limpias. Dependerá de ti. Dependerá de los dos. Se quedó callado. Luego dijo algo que me sorprendió. Él te quiere. A pesar de todo. Yo también lo quiero. Lo sé. Y sin más, se dio la vuelta y llamó a Marcos. Se despidieron de mí con un gesto rápido y se fueron caminando hacia el coche. No fue una reconciliación. Pero fue la primera vez que volvimos a hablar sin afilar las palabras. Esa noche, al volver a casa, abrí por fin una de las cajas que tenía arrinconadas. Era la que contenía los marcos de fotos, los recuerdos de viajes, las postales de cumpleaños. Había una foto de nuestro primer viaje con Marcos a la playa, otra de una Navidad en casa de sus padres, una donde Javier me sostenía de la cintura y yo tenía la cara tapada de risa. La dejé a un lado. No para tirarla, sino porque ya no me dolía verla. Era solo una parte de la historia. Un capítulo. El siguiente fin de semana, mientras caminaba con Marcos por el mercado, se detuvo frente a un puesto de libros usados. Escogió uno con dibujos antiguos y me pidió que se lo comprara. Mientras lo hojeaba, me preguntó si podíamos ir al parque después. Le dije que sí. Me miró y dijo, sin que nadie lo esperara. Me gusta cuando estamos los dos. No dije nada. Solo le tomé la mano y seguimos caminando. Hoy han pasado 6 meses desde todo. Ya no tengo contacto con Nacho, ni quiero tenerlo. Javier y yo nos manejamos con respeto. No hay amistad, pero sí una convivencia civilizada en lo que respecta a nuestro hijo. En el trabajo me han ofrecido volver a la oficina, aunque en un puesto diferente. Acepté sin dudar. Volver a la rutina, recuperar algo de estructura, me hizo bien. Ya no me escondo, no tengo que dar explicaciones, y aunque sé que hay quienes todavía murmuran a mis espaldas, ya no me importa. Aprendí que destruir algo no te da libertad. Solo te deja con el peso de lo que perdiste. No busco excusas. Fui yo quien rompió la confianza. Pero también fui yo quien eligió no quedarse en ese suelo. Cometí errores. Los sigo pagando. Pero también sé que no soy una versión fija de mí misma. Hoy soy otra, no mejor ni peor, simplemente alguien que sabe con más claridad lo que no quiere volver a hacer. Javier no volvió a mencionarme nada del pasado. Creo que para él, yo ya soy solo la madre de su hijo. Y eso está bien. No tengo que ser más que eso en su vida. Pero en la mía, vuelvo a hacer muchas cosas. Volví a escribir, a caminar por la ciudad sin sentirme observada, a leer por las noches sin tener que revisar si el móvil vibra. No sé qué vendrá después. No tengo planes. Pero tengo espacio. Y después de todo lo que pasó, eso es suficiente.